¿Y qué es la fe? La fe pues simplemente es saber confiar que existe algo en Dios o en las personas, de que saber que aunque no estés muy seguro de ello, existe y están para ti. Ah, pues la fe, creer en algo que crees que no se va a poder. La fe para mí es como la creencia o un sentimiento. Dicen que creer y o esperar en el cambio de la fe. Más lo que significa tener fe es certeza de lo que va a suceder. No es ni el acto ni la palabra, es el amor y la fe que tenemos en el corazón en Jesús. Muchas veces decimos que son nuestros actos los que nos acercan, lo que tan solo realizar algo es suficiente ya. Pero tener fe es tener la certeza de lo que va a suceder, aunque no lo sepamos, no podamos verlo ni tener alguna certeza de ninguna pista, nada. Y ciertamente no es tantas cosas que hagamos, los rituales, que las oraciones, ir a templos, no es un acto de fe como tal, sino más bien no es solo ir y ya, es creer en Jesús al menos cuando lo estás haciendo, tener la certeza y confianza de en lo que estás haciendo es por Él. Las personas normalmente siempre tienen la creencia de creen en muchas cosas, de lo que puede pasar, lo que va a suceder, esperan, tienen la paciencia o esperan a que algo suceda. Más la fe es estar seguros de ello y realizar algo para que eso pase. Ciertamente se nos dice que confiemos en Dios y en Jesús, pero también se nos dice que hay que tener una fe viva. Aquella fe que no está acompañada de actos es una fe muerta. Ciertamente la fe es tener certeza de lo que va a suceder, pero hay una diferencia entre tener una fe viva y una fe muerta. Cuando solamente tenemos fe, pero no hacemos nada, está muerta. Ciertamente hay que confiar en que va a suceder algo, pero también tenemos que realizar algo para que eso suceda. En Mateo 9:20 se habla de que una mujer que padecía de flujo de sangre desde casi 12 años oyó de que Jesús iba a ir a su pueblo y teniendo la fe de que tan solo tocar su manto, ella sería sanada. Jesús lo notó y le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. En Efesios 2:8-9 dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sea lo que sea que hagamos, no va a ser suficiente. Es confiar en Dios y en su Hijo Jesús, un acto de amor en lo que va a hacer el cambio. Podremos ir a miles de templos, hacer oraciones, y lo que nos va a acercar será creer, tener la certeza y amor en Él. En Gálatas 3:26-27 dice: así que todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. En nuestros momentos más difíciles podemos temer a qué es lo que va a suceder o va a pasar, pero no estamos solos en ningún momento de nuestras vidas. Alguien más nos acompaña, y ese alguien es Dios, que a través de su Hijo nos salvó, nos perdonó. Ciertamente tener fe es difícil, confiar en las personas, confiar en qué es lo que va a pasar, si podemos lograr algo, pero nada va a cambiar si no tomamos acción. En Pedro 3:21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Lo que hagamos no puede ser a veces siempre lo correcto, y a veces no estaremos del todo bien y seguros si lo que hacemos está bien o no. Pero cuando se hace por voluntad de amar por otros, es visto bien a los ojos de Dios. Pero no hay que temer a lo que hagamos si nos condenamos o si estamos haciendo algo que nos hará ganar nuestra salvación. Pues en Gálatas 3:26-27 dice: así que todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ciertamente se nos llama a tener fe, a actuar, pero ninguno de los rituales que hagamos, como orar, ir a templos, nada de eso nos salva. Es la fe que tengamos en Dios y en Jesús al hacerlos.
¿Por qué crees que hay mal en el mundo? Por la gente que no tiene tanta fe como debería, o sea, gente que se ha rendido en la vida y procede a hacer maldad por su propio beneficio. Deja de pensar en los demás o en el propio Dios o en creencias propias y se rinde ante el camino fácil prácticamente. Porque no lo sé. Porque creo que hay mal en el mundo es principalmente por las circunstancias que el humano vive de acuerdo a sus necesidades, que tiene que arriesgarse para poder realizar no sus sueños, sino aunque sea satisfacer sus necesidades. Hemos visto tanta maldad e injusticia en este mundo que nos hace preguntarnos ¿por qué pasa? ¿Por qué Dios no interviene? Y pocos se preguntan ¿por qué hay bien? En el jardín del Edén, cuando Dios creó al hombre, le dio el don de libre albedrío, la capacidad de elegir libremente. Y cuando el diablo lo tentó a pecar, Dios, como el Padre que es, respetó la decisión de su creación. Y así ha sido siempre. Mas Dios aún nos ama y nos llama a volver a Él. Si tuvieras hijos, no sé si tengas, si Él cometiera alguna equivocación, tú lo castigarías acorde a la equivocación, ¿no? No, le enseñaría lo que hizo mal para que no lo vuelva a repetir. ¿Y tu amor por Él cambiaría? No, No, Cambiaría, no cambiaría, pero sí me haría dudar. Ciertamente cuando pecamos nos alejamos de Dios, pero aún así Él nos ama y nos llama a volver a Él. En Juan 9, los discípulos le preguntaron a Jesús si el hombre era ciego porque había pecado o porque sus padres habían pecado. El Salvador dijo que ni los padres ni el hombre habían pecado, sino que era ciego para que Jesús pudiera sanarlo y demostrarle al pueblo el poder de Dios. Ciertamente hay cosas que están fuera de control, pero hay cosas que podemos hacer para hacer el cambio en nuestras vidas o en las de otros. Dios nos hace milagros y también nos llama a actuar teniendo fe en Él y su Hijo Jesús. También podemos confiar en Él, ciertamente, pero también tenemos nuestra parte de actuar cuando tenemos la oportunidad de hacer algo correcto para ayudar a los demás. Ciertamente es difícil creer que tantas cosas en el mundo, tantas cosas malas que pasan en el mundo no parecen tener castigo. Pero también tenemos nuestra voluntad, la capacidad para actuar bien, para ayudar a otros. Queremos el cambio en el mundo, queremos que cosas malas dejen de pasar, pero también podemos poner al menos algo de nosotros para que disminuya, demostrando que hay poder en el mundo, que hay cambio. En la historia de Jonás se le conoce a un hombre que fue llamado por Dios para predicar la palabra de arrepentimiento en Nínive, un lugar de maldad, iniquidad y otras oscuridades. Mas Jonás se rehusó, trató de escapar, subió a un barco y trató de navegar en el mar. Pero Dios lo alcanzó con tormentas. Los marineros estaban tan asustados por lo que estaba pasando. Así que Jonás les dijo que los lanzaran a él para que se salvaran. Jonás pudo haber muerto ahí en ese mar, pero Dios mandó un gran pez para salvarlo. Jonás reconoció que aunque trató de huir, Dios aún así quiso salvarlo, para hacer un acto de bien. Jonás lo reconoció, cuánto Dios lo amaba, pero también que había una misión que él podría cumplir, conociendo su valor y el amor que él tenía al orar con Dios. Y Dios lo llevó hasta Nínive, predicando el arrepentimiento en ese pueblo, salvándole la vida. ¿Has tenido miedo y qué te ayudó a salir de él? pues más que nada, yo no tengo tanta miedo acá de situaciones muy peligrosas, pero me ayuda a confiar de que pues, aunque pasara lo peor, no sería algo muy grave para mí, o sea, aunque me perdiera algo, sabría que siempre hay un mañana, siempre hay una forma para a futuro poder remediar mi situación. No, pues miedo no. Sí, sí he tenido miedo, principalmente que me ha ido a vencerlo. Cuando caigo ya muy bajo, pues no encuentra uno la salida y siempre busca ayudas externas y una de ellas
cuando no puedes más, pues es Dios. Le puedes contar a Él tus problemas y puedes tener que va a estar mejor, o sea, el tiempo cura todo. Deuteronomio 24 dice: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos a fin de salvaros. Muchos de los miedos que tenemos es acerca de los retos que vamos a tener en nuestra vida, si vamos a lograrlo o no. Pero Dios nos acompaña a darnos fuerza en las peleas. No hay que dejarle muchas cosas a Él, pero no todas. Tal vez haya momentos en que no sepamos qué hacer, qué decir, cómo actuar, pero no estamos solos en ningún momento de nuestra vida. Tenemos a alguien que nos respalda, que nos da provisión. Y es difícil saber cómo confiar en alguien que ni siquiera conocemos, que ni vemos, pero se nos invita a conocerlo, a leer su palabra. Hay peleas que no podemos ganar y eso nos da miedo porque no podemos ni hacer nada y estamos a la merced de lo que pasa. Pero realmente no lo estamos. Ya hay peleas que Dios pelea por nosotros, por lo cual no hay que temer. Más las peleas que sí podemos pelear, ahí sí tenemos la autoridad y la voluntad para vencer, para pelear. Lucas 10:19. Os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones. Y ciertamente cuando peleamos no sabemos si seremos capaces de vencer o no. Tal vez allá nos podamos defender. Cuando sentimos miedo no sabemos si somos capaces de pasar pruebas, si somos capaces de acabar con aquello que nos está perturbando. Pero tenemos la autoridad para pisotear contra ese miedo. Salmo 55:22. Mayor es el que estamos en vosotros que está en el mundo. Y ese alguien es Dios, que es mucho más grande que todos nosotros. Ciertamente no podemos acabar con muchas cosas en nuestra vida, pero hay alguien que se encarga de otras peleas que nosotros no podemos pelear. Por lo cual podremos seguir confiando que podremos seguir adelante, porque Jehová pelea por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, así como dice en 2 Corintios 5:17. Y cuando tengamos que pelear contra nuestros mayores miedos, ciertamente será difícil, pero al oponernos a ellos, se irán y no tendremos que volver a sentir ese miedo como tal, sino que será más fácil seguir adelante. Y cuando el miedo llega, ciertamente dudamos si seremos capaces o no, pero Dios nos dio la autoridad para pelear, para ahuyentar todos esos males. Y cuando tenemos miedo no sabemos cuánto más podremos resistir, pero al momento en que lo logramos, ese miedo se va de nuestra vida. Y habrá batallas que no podemos pelear, mas Dios pelea algunas que nosotros no podemos. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nada de lo que pasa en nuestras vidas es por azar. Lo malo que puede pasar es para bien. Pues, aunque no parezca que lo sea, siempre hay algo más allá de lo que nosotros podemos ver. Y ciertamente no sabemos si lo que hacemos es correcto, si vale algo, si hay algún propósito o algún bien. Pero en general, cuando tenemos fe, el Espíritu de Dios está con nosotros. Y ese Espíritu no nos hace cobardes, nos hace valiente para pelear contra aquello que nos hace sentir miedo. Y cuando peleamos con la autoridad y fe en Dios, el diablo no tendrá más opción que huir de nosotros, porque teniendo fe, su oscuridad en nosotros no podrá vencernos. En Timoteo 7:9. Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Por lo tanto, no te avergüences de hablar bien de nuestro Señor Jesús. Y ciertamente llegará el miedo, peleas, batallas y cualquier clase de enemigos. Pero Dios no nos hizo cobardes, nos hizo fuertes. En Jeremías 30:33. Porque los planes que tengo para ustedes son de bien y no de mal. La próxima vez que sientas miedo en tu vida, no pienses si te lo mereces o no. Todo lo hace Dios por bien, para fortalecernos. Porque cuando salgamos victoriosos, seremos unas personas más fuertes y mejores de corazón. Nada de lo que pasa en nuestras vidas es al azar o para perjudicarnos, sino más bien
para fortalecernos, cambiarnos, ser mejor persona. Muchas veces en nuestra vida hemos conocido a personas que son desagradables, detestables o difíciles de tolerar por sus actos dañinos con otros. Hemos conocido a personas que son desagradables, molestas y ciertamente difíciles de tolerar o tener algún trato con ellos. Mas en Mateo 5:44 dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. En Romanos 12:20 dice: así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y tuviera sed, dale de beber. Hay personas que son malas con otros y realizan actos dañinos que los hacen difíciles de tolerar. Las personas que conoces en tu vida que son de ese tipo de maldad, ¿tú le tendrías un acto de bondad con ese tipo de personas? ¿Tú amarías a esa persona que es considerada como un enemigo, que ha sido tan malos con otros? ¿Tú tendrías esa bondad con esas personas que simplemente son detestables, despreciables o hacen algún mal a los otros? Sí. Pues tal vez podría amarlos, pero no saldría mi camino para intentar ayudarlos. O sea, si está de mi parte en camino, pues estaría dispuesto a tener la mano, pero si ha sido gente mala y enemigos, yo no busqué ayudarlos a ellos, busqué ayudar a la gente que no ha sido mala. Obviamente, si están mis posibilidades, pues ayudando a gente buena, les tendría la mano, pero si da que hay gente tener la mano a él o a alguien más que no ha sido malo, elegiría a alguien más. Bondad tan así, tan bondad, no, pero al menos sí le tendría como un tipo piedad a esas personas, porque el tema de ellas, aunque hicieron el daño, ellas mismos lo tendrán que pagar y nosotros tenemos que hacerlos pagar. La verdad no quisiera hacer sufrir a alguien o quiso sufrir a las demás personas. En Mateo 5:44 dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Ciertamente es difícil ser bueno o amar a alguien que ha sido malos con otros, con uno mismo. Mas en Mateo 5:46 nos habla: si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Amar solamente a quienes aman no es extraordinario, ya que los recaudadores de impuestos y los gentiles también lo hacen. Es difícil ciertamente tener un acto de bondad con personas de ese tipo de mal. Mas no lo hacemos por el acto de su gratitud, sino por un acto de humanidad. Ciertamente ayudar a las personas que han sido malas con otros es difícil, mas no podemos simplemente actuar pensando de que ellos cambiarán. Solamente ayudarlos o ser buenos con ellos es un acto de humanidad, de amor, de mostrar que todavía ahí viene la humanidad. Mas no podemos esperar que sean gratos con esas mismas personas con nosotros, porque en Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Ciertamente habrá personas que no serán gratas y será difícil ayudarlos, pero como tal, hacer lo correcto no hace mal a nadie, solamente es un acto humano, de amor por los demás. Ciertamente amar a quienes han sido amables con nosotros está bien, pero no es tan reconocible. Y amar a nuestros enemigos es un acto de humanidad. Pero hay un detalle. En Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a sí mismos. Ciertamente a veces es difícil ser amable con otros, ayudarlos o apoyar a alguien que ha sido mal con otros. Pero no podemos esperar que nos den las gracias aunque hagamos algo bueno por ellos. Es un acto de humanidad, de demostrar
una prueba que demuestra que hay amor en este mundo. Incluso con las personas que no lo merecen hay cambio. Si hicieran una lista de características de cómo eres, ¿estaría la humildad entre ellas? No sabría decir honestamente, soy muy malo para... Siento que no sería correcto valorarme a mí mismo porque estoy sesgado, pues soy yo. Voy a decir que sí, voy a decir que no, pues para quedar bien. Pues. Porque no es un juicio correcto, o sea, porque te juzgas tú solo, no sabes. Tú puedes creer que lo eres, pero a lo mejor no lo demuestras. Entonces, no creo que sería un juicio válido decirte yo mismo soy humilde. Sí, estaría la unidad, porque a mí no me gusta mucho que la gente sufra. Entonces estaría la unidad en ella, porque la No, verdad... la humildad. Humildad, ay, perdón, yo pensé que la unidad. No, la humildad sí, la humildad ante todo siempre, porque no puedes ser muy soberbio, porque siempre va a haber momentos donde estés arriba y estés abajo. Jesús entre sus discípulos les dijo que los más grandes serán los más pequeños. No serán aquellos los que se exalten a sí mismos, porque aquellos que lo hagan serán los humillados. Son estos actos pequeños con las personas los que nos hace ser no superiores, pero sí grandes. No mejores, pero sí buenas personas humildes. Ciertamente nuestros actos a veces son un tanto arrogantes, soberbios, que demuestran que somos más que los demás, pero esas personas siempre son las que más bajo caen. Más los que hacen pequeños actos humildes de ayudar a otros, no por recibir su gratitud o vanagloriarse, son los que se engrandecen, más reconocidos. ¿Te falta mucho? No mucho. Que ya me tengo que ir. ¿Crees que habrá justicia en el mundo? A veces. ¿Qué crees que nos conecta a Dios? Pues la fe y nuestras experiencias diarias. Dios está en todos lados, entonces cualquier cosa puede conectar con Él, desde la convivencia con familiares, ayudar a alguien, hacerse un techo de comer, pues prácticamente todo puede ser una convivencia con Dios si uno está consciente de ello. Pero en cualquier cosa que tenga que ver con apoyando a alguien o proteger a alguien o darle la mano a alguien, darle comida, darle agua, cualquier cosa de eso puede conectar con Dios. Está el hecho de no odiar a alguien que nos hizo algo malo, de no insultar a alguien que pues no sé, nos pasó por enfrente mientras manejábamos o se metió en línea. Es que nos conecta a Dios, principalmente por tener un soporte que nos salga adelante y hacer, ¿cómo se llama? Tener una estilo de vida que nos diga que si lo hacemos bien, podremos ser mejores. Muchas veces lo que nos conecta es nuestro amor y fe en Él y su Hijo Jesús, acompañado de nuestros actos día a día. Conocerle a través de su palabra, en la Biblia, el ayuno y la oración. También se nos llama a ser buenos con otros, a conocer de su palabra y a hacer una abstención de aquello que nos consumimos tan fervientemente y a orar, a comunicarnos con Él. Muchos dicen, orar es hacer un ritual de decir tal palabra y tal. No es solo eso, es hablar con Él. Confiar en Él, llamarlo a Él es difícil. Apenas cómo poder confiar en una persona que ni podemos ver, ni sabemos cómo actúa o cómo es. Pero se nos invita a conocerlo, a ver cada una de sus glorias, cada una de sus proezas que ha logrado en nuestra vida. Y el ayuno no solamente es dejar de comer, sino bien de dejar de consumir tanto y ser más fuertes al acercarnos en Dios, en confiar en Él. Y la oración solamente es hablar con Él, así como un amigo habla con otro. Dios nos acompaña y es nuestro Padre quien nos ayuda y nos acompaña día a día. En 1 Corintios 12 dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podamos conocer las maravillas que Dios nos ha regalado.
¿Crees que habrá justicia en el mundo? A veces. Sí, siempre hay justicia en todo, no importa cuánto tiempo tarde, siempre una persona tendrá lo que se merece. Sí, sí hay. En San Lucas 18:1-8. Jesús cuenta la parábola de una mujer que acudía con un juez a que le hiciera justicia, y éste le ignoraba, mas la mujer le insistía constantemente, y el juez le cumplió aquel acto justo a la mujer, ya que quería dejarle de molestarlo. Jesús le dijo: ¿ya habéis oído lo que dijo ese juez injusto? ¿No os hará justicia a Dios aquel que clame a él día y noche? Yo os digo que se le hará justicia en breve, mas cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿aún hallará fe en la tierra? Cuando ese acto de justicia se realice, ¿tú crees que hayas perdido la fe? Cuando ese acto de justicia se cumple en el mundo, Sí. aquello que hayas clamado, ¿crees que ya hayas perdido la fe cuando se haya cumplido? No, no creo. No, se reanima la fe y se hace más fuerte a ver que hay justicia en el mundo. En Colosenses 1:19, significa que va a llegar un día en que la hostilidad del mal contra la justicia será detenida súbitamente, por lo cual no debemos afligirnos si habrá un castigo o no. Muchas personas claman día y noche porque haya justicia en el mundo, que se castigue al malvado y se reconforte a los que hayan perdido, a las pérdidas que hayan tenido. Ciertamente nos preocupamos. Hay muchas personas que se preocupan si habrá un castigo para todas esas personas que hacen tanto mal. Y otras que dicen que quieren hacer justicia por mano propia. Mas quien tiene la última palabra es Dios. En Apocalipsis 20:10 dice: está escrito que el diablo y sus demonios serán castigados, serán arrojados al pozo de lava, donde arderán toda la eternidad, mas todos los llamados hijos de Dios y creyentes en Jesús tendrán vida eterna. Amén. Ciertamente podremos tener la confianza de que aunque no se cumpla en la tierra, lo habrá en la siguiente vida. En Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió en público, triunfando sobre ellos en la cruz. Ciertamente creemos que no habrá justicia, pero la justicia ya llegó desde el momento en que Jesús fue crucificado, salvándonos a todos, teniendo la oportunidad de ser amados y salvados. Gracias por tu tiempo. No hay que temer cuando haya ciertas cosas que son injustas para nosotros, pero ciertamente habrá justicia en el mundo, no por mano propia, sino por manos de Dios. ¿Cómo andas? Bien. ¿Ya no tienes clase ahorita o qué? Sí, Te agradezco tu tiempo. gracias. De nada. ¿Qué, güey? Por lo cual no tenemos que afligirnos día y noche, porque la justicia llegará o si tengamos que hacerlo por mano propia, porque al final será Dios quien la será quien la cumple al final. Desde el primer día en que Cristo murió y el tercer día en que Él resucitó, se demostró que Él había poder de Dios sobre las cosas del mundo. No había fuerza oscura que pudiese detenerlo. Por lo cual podemos confiar en que tal vez no haya un mañana, pero sí habrá un hoy, y que podamos estar siempre con Él, acompañados a cada momento de nuestra vida. Gracias por tu tiempo.